porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí que lo he interpretado. Buen día, nuestro grupo está conformado por Daniela Periñán, Isabel Arrada, Juan Camilo Castelar y mi persona, Ilva Muñiz. En el día de hoy vamos a estar hablando de un acontecimiento que marcó a toda Colombia, el Bogotazo. Es muy importante saber que tras la muerte del líder popular colombiano Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, marcó un hito en la historia de todo el país, la conflictividad entre las diferentes clases. Es una de las sociedades más desiguales del continente. Así es, y no solo por sus consecuencias inmediatas. El Bogotazo trajo consigo lo que sería repercusiones tanto en el periodo de la violencia como en el Frente Nacional y también en el gobierno de Pinilla. En la órbita política, los extremismos partidistas acentuaron su encono bélico y lo primero que nació como una guerrilla liberal derivó en la conformación de las FARC, con quienes hoy en día se dio lo que sería el acuerdo de paz. Y asimismo, aún no ha dejado lo que sería los diferentes medios para defensa, por cualquier caso que pueda suceder. Bueno, para saber más a fondo sobre este tema, hemos invitado a dos personas expertas en el tema, el cual nos van a estar respondiendo varias preguntas. La primera pregunta va a ser ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán?, ya que es una pregunta muy importante. Bueno, aquí tenemos a una de las invitadas, Daniela Periñán, la cual nos va a responder la pregunta de quién fue Jorge Eliezer Gaitán. Agradezco la invitación. Yo he estudiado la biografía de Jorge Eliezer Gaitán porque me parece una persona muy importante para la política colombiana. Además de ser jurista, escritor y político colombiano, fue rector de la Universidad Libre, fue catedrático de Derecho Penal de 1931 hasta su muerte, fue alcalde de Bogotá y congresista por varios años. Iba a ser candidato oficial del Partido Político Liberal en las presidenciales de 1950, pero se desarrollaron en 1949 debido a su asesinato. Ven acá y me puedes decir qué ocurrió tras su muerte. Su asesinato produjo enormes protestas populares, inicialmente en Bogotá y después se expandieron a nivel nacional, llamadas el Bogotazo. Además se tiene que destacar la gran revuelta que provocó justo después del asesinato de Gaitán. Sin duda, el asesinato del líder político y el desorden social que hubo en Bogotá, que duró varias horas, fue el más grande de la historia de Bogotá. Ahora le damos la bienvenida a Isabel Arrada. Aparte de estas consecuencias inmediatas, ¿tuvo otras a nivel general y a largo plazo? Efectivamente. Bueno, principalmente se desencadenó una revuelta popular que trajo consigo una serie de actos y protestas en la ciudad de Bogotá, más conocida con el nombre del Bogotazo. Aparte de esto, el país estaba pasando por una serie de guerras civiles que se intensificó entre los partidos liberales y los partidos conservadores. Este periodo conocido como la época de violencia en Colombia. Es esto lo que da inicio a los primeros grupos autodefensas que luego serían convertidos en guerrillas. Y por último, todos los liberales terminaron renunciando a sus cargos en protesta y no presentaron a su candidato para las elecciones presidenciales de 1949. Muy importante agregar que este gobierno redujo las libertades civiles, canceló por decreto la ley por laborales, abolió los sindicatos y censuró la prensa. Bueno, ¿y qué otros datos curiosos nos pueden dar? Si sabías que Bogotá era un barril de pólvora antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, su nombre daba libertad, derecho, política y ayudaba a todo el pueblo. Sin embargo, la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, como era de esperarse, causó muchas protestas violentas, disturbios en todo el país y la destrucción casi total de la capital colombiana, además de polarizar y endurecer ya la cruda violencia bipartidista. No podemos olvidar quién fue el autor principal del crimen. Juan Roa Sierra fue el supuesto autor material del magnicidio del líder político colombiano Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del año de 1948 en el centro de Bogotá. Fue linchado brutalmente por la muchedumbre y su cadáver desnudo fue arrastrado por la calle después del asesinato, lo que dio inicio al episodio local conocido como el Bogotazo, suceso que estamos estudiando.
Buenos días, yo soy Laura Rueda, soy docente de la Facultad de Economía y Negocios. Laura, ¿qué nos podrías decir sobre el Bogotazo? El Bogotazo fue uno de los eventos en la historia de Colombia más importantes, que tuvo sus orígenes por un enfrentamiento político. Se caracterizó por una serie de disturbios en la ciudad de Bogotá luego de la muerte, el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, y motivado principalmente por esas confrontaciones políticas de la época. Muchísimas gracias. Buenos días, aquí me encuentro con Nayib de la OCE, ¿cómo estás? mucho gusto, Juan Camilo Castelar. Aquí le vengo a hacer una pregunta de ¿qué es el Bogotazo? Bueno, yo soy profesor acá en la universidad hace muchos años de escritura y lectura. Históricamente fue un momento de la historia de Colombia en que a raíz de la muerte de Gaitán, que fue muerto violentamente, estalló en Colombia un gran fogonazo, digamos, y vemos porque apareció en Bogotá el Bogotazo, de violencia que se extendió por todo el país. Ese hecho, esa retaliación, por decirlo de alguna manera, del pueblo contra quienes asesinaron a Gaitán, que lo consideraban el gran líder de Colombia en ese momento, representaba los ideales y las esperanzas del pueblo, provocó ese gran momento de violencia en todo el país y se llamó el Bogotazo. Era una continuación más o un momento de explosión de una violencia, digamos, soterrada que existía en el país desde mucho antes y que todavía hoy sigue. Ha sido una continuidad permanente de esa violencia. A eso se le llamó Bogotazo. Creo que todavía vivimos consecuencia de eso. Sí. Bueno, muchas gracias. El Castro, el jefe. Candidato presidencial, ministro de Educación y de Trabajo y alcalde de Bogotá. Gaitán era liberal socialista, ateo, disciplinado, de buen humor y de gran oratoria. Fue llamado jefe porque era el único con potestad y credibilidad para mandar. Respetaba a su madre y llamaba profundamente a su esposa y a su hija. El 9 de abril. Minutos antes de su muerte, Gaitán estaba en su oficina en el edificio Agustín Nieto. Salió a almorzar con unos amigos y al pasar por la puerta principal sobre la carrera séptima, escucharon 4 impactos de bala. Gaitán cayó al suelo. La gente se aglutinó e intentaban ayudarlo. Lo subieron en un taxi rumbo a la clínica central. Sin embargo, era demasiado tarde. El tiempo inmortal. Cuando Juan Roa Sierra propinó los disparos, Gaitán cayó al piso sobre sus manos. Su reloj se detuvo por un golpe tan certero como la bala que lo mató. Las manecillas marcaban la 1:05 de la tarde. Por encanto, la hora se detuvo en su reloj. El tiempo se inmortalizó. La premonición. La noche anterior a su asesinato, Jorge Eliezer regresó a casa tras ganar un caso muy importante. Su emoción era tan evidente que Amparo Jaramillo, su esposa, decidió no contarle que minutos antes había soñado que mataron a Gaitán. Así que la última vez que lo vio con vida fue esa mañana del 9 de abril cuando se asomó por la ventana y lo vio partir. A la 1:20 de la tarde se propicia la revuelta. Los liberales salen a vengar la muerte de su líder y se producen hechos incontrolables de violencia. A las 3 de la tarde, una multitud avanzaba hacia la Plaza de Bolívar. A sus espaldas aparecieron unos tanques que llevaban banderas blancas y rojas. Los sublevados pensaron que el ejército estaba con el gaitanismo. Rompieron en aplausos y dejaron pasar los tanques. Estaban convencidos de que iban a tomarse el Palacio de Justicia. De repente, cuando los tanques habían avanzado unos metros, voltearon la torreta y dirigieron sus ametralladoras a la multitud. Todos murieron. Esta fue la mayor masacre del Bogotazo. La cita incumplida. Fidel Castro se dirigía a una reunión cuando de repente empezaron los actos vandálicos. Ante las manifestaciones de anarquía, Fidel se unió a la multitud. Estaba a favor del pueblo, un pueblo oprimido. Consiguió un fusil, una gorra sin visera y un capote de policía. Siempre trató de poner orden. Incluso fue ayudante del director de la policía sublevada. Apoyó la revolución hasta que se enteró que lo estaban buscando porque supuestamente todo lo que había pasado era una conspiración comunista de extranjeros. Pero todo terminó cuando llegó al consulado de Cuba y se devolvió en un avión. Se fue de Bogotá sin poder cumplir la cita que él mismo había acordado con Gaitán para las 2 de la tarde de ese 9 de abril.